Tiene en primer lugar la palabra el decano de la Facultad de Documentación, José María de Francisco Olmos. Muchísimas gracias, vicerrectora, y muchísimas gracias por asistir y venir a nuestra facultad. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de las jornadas y, sobre todo, agradecerles a todos ustedes que estén aquí y por esta asistencia masiva, lo cual nos da idea de el interés del tema y que cada vez estamos más visibles en lo que hacemos en la facultad. A partir de aquí tienen ustedes el programa, ya se lo comentará el organizador, todo con muy interesantes ponentes, comunicaciones y temas. Y yo simplemente voy a hacer unas ligeras reflexiones sobre este problema y ya darles la palabra directamente a los que organizan. Pues bien, la guerra, tan antigua como el hombre, y por ello muy bien documentada, para bien y para mal, por sus atrocidades y por sus gestos heroicos, y sobre todo por las muchas cosas relacionadas con los conflictos bélicos que deben tratarse con documentación. Represalias, botín, recompensas, reparaciones, etc. Tenemos datos de documentación sobre la guerra, de cómo debe hacerse y de cómo no debe hacerse, desde casi la época bíblica, babilónica, el Deuteronomio, y más en el 19 el Código Liber o bien la Convención de Ginebra. Protección de combatientes, de los no combatientes, de los civiles, de la importancia y la protección del trabajo de las organizaciones humanitarias, como la Cruz Roja, y últimamente también empieza a hablarse del problema del patrimonio y su protección, en sus dos vertientes, el problema de la destrucción, ya sea accidental o premeditada, y su robo, podríamos decir legal o ilegal, entendiéndose como robo legal lo que en alguna época era conocido como el botín de guerra. Los documentos, libros y obras de arte son la memoria de un pueblo, de una sociedad que les une con sus antepasados y por ello deben ser defendidos a toda costa. Pero siempre han sido elementos muy volátiles y voy a hacer un par de comentarios que seguro que todos conocemos de destrucciones o incluso de leyendas de destrucciones. Tal vez el caso más conocido sea el de la Biblioteca de Alejandría. Destrucción a veces accidental, recordemos en De Bellum Alexandrinum de Julio César, que se quemó parte de la biblioteca, no porque se quisiera quemar, sino porque durante el conflicto se quemó con no muy buenos resultados, pero bueno, fue una destrucción, digamos, accidental, un daño colateral de la guerra. Pero esa biblioteca sufrió muchos más ataques. En el año 391, cuando el emperador Teodosio decidió hacer al cristianismo religión oficial y acabar con los centros paganos, pues mucha parte de la Biblioteca de Alejandría fue también destruida, esta vez ya de forma más provocada. Y siglos después, cuando llegaron los musulmanes, pues pasó 3/4 de lo mismo. Cuando se conquistó, Amn, que fue el conquistador de Egipto, pidió al califa que dijera qué hacían con los libros. Y el califa les dijo, pues si los libros dicen lo mismo que dice el Corán, no son necesarios. Si dicen algo contrario a lo que dice el Corán, tampoco son necesarios, con lo cual, que los quemen. Por tanto, quiero decir que esto no es una cosa nueva. Ha pasado y seguirá pasando. A veces los libros sirven para otras muchas cosas que no son para lo que pensamos. Por ejemplo, como parapetos. Y lo tenemos aquí en la Universidad Complutense, que fue frente de guerra durante la Guerra Civil. La directora de la biblioteca ya lo comentará, me parece que es mañana o esta tarde cuando viene. Tenemos una magnífica Biblia gótica con balas. ¿Por qué? Porque se puso de parapeto en las trincheras. Y estoy seguro que una película que hemos visto todos, porque la echan casi todos los años, la de 55 días en Pekín, cuando las legaciones se ven rodeadas, lo primero que se hace para hacer el parapeto es sacar las bibliotecas. Obviamente, los franceses dicen que se ponga la historia de Inglaterra. Los ingleses, no, la historia de Francia. Y esas cosas, ¿no? Guardan los buenos libros, pero los libros de los demás los colocan de parapeto. En cuanto a los archivos,
Los archivos tuvieron otra problemática porque los archivos contienen documentos oficiales y los archivos fueron siempre muy quemados. Muy quemados, ¿por qué? Porque en las revueltas siempre se intenta quemar lo que ha provocado la revuelta. Yo soy especialista en época medieval y en muchísimas revueltas militares medievales, por ejemplo la de los irmandiños en el siglo XIV, lo primero que se quemaban eran los archivos. ¿Por qué? Porque ahí estaba oficializado los malos usos de los señores. Dice, quemamos los documentos y adiós muy buenas. Ya no tienen el aval de decir nosotros tenemos derecho a hacer esto. Pero en otras épocas se robaban literalmente. Ya sabéis que Napoleón fue un experto en estos robos. Nuestro archivo de Simancas, parte del conflicto de Carlos I con Francisco I, pues se lo llevaron. Y el archivo vaticano, medio archivo vaticano, también se lo llevó, y luego hubo que intentar devolverlo, más o menos. Y así podríamos seguir con las obras de arte que se han destruido. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que a día de hoy el comercio ilegal de obras de arte, libros y documentos es un gravísimo problema. El tercero tras el tráfico de armas y obras de arte. Y por tanto debe tenerse en cuenta todo esto. ¿Qué ha pasado? Pues que tras la Segunda Guerra Mundial se intentó arreglar, o por lo menos que haya también una convención para intentar arreglar este problema, el llamado escudo azul, lo que se ha intentado hablar como una especie de cruz roja de las obras de arte, para intentar proteger de todos los conflictos o de causas naturales, inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera, todo el tema del patrimonio cultural de una nación. En eso estamos, en eso estamos. Parece que avanzamos, pero cuando vemos el telediario parece que no avanzamos tanto. Por tanto, cada vez es más importante tratar estos temas. Y por eso estamos aquí. Y por eso doy las gracias a los organizadores y, de nuevo, a todos ustedes porque veo que el tema interesa. Y nada más. Muchas gracias a todos. Esperamos que estos 3 días sean muy interesantes y la Facultad de Ciencias de la Documentación les da la bienvenida con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Pasa a tomar la palabra don Manuel Joaquín Salamanca, coordinador de las jornadas. Gracias. En primer lugar, como no puede ser menos, agradezco el apoyo para que estas jornadas hayan visto la luz, el apoyo dado por tanto el rectorado como por el decanato con sus representantes aquí a mi izquierda. Cuando el doctor Carlos Flores y un servidor, quienes habla, decidimos abordar esa temática, nunca llegamos a pensar que hubiera estado tan en boga o que fuera tan de actualidad. Y por desgracia así es, ¿no? Creo que días sí desayunamos o comemos o cenamos con destrucción de patrimonio que está orientado, por ejemplo, en Oriente Próximo, ¿no? Se le escapa todos los destrozos que están cometiendo el Estado Islámico en lugares como Siria, etcétera, ¿no? Patrimonio que nunca más se va a poder recuperar y que gracias a imágenes, fotografías o documentos impresos, nuestros hijos, nietos y demás podrán tener conocimiento de ello a través de material audiovisual, ¿no? Pero ese material ha desaparecido. Igual que, como comentaba el decano José María de Francisco, aquellos libros de la Biblioteca de Alejandría desaparecieron y nunca más volvieron a ser consultados, ¿no? Como digo, nunca pensamos que estuviera tanto de actualidad. Vemos que, como bien dice el decano José María Francisco, el tema creo que atrae, interesa, hay muchas vertientes de trabajo. Nosotros solamente hemos puesto o ubicado 3 bloques, por así decirlo, pero 3 bloques, lógicamente, que pueden dar mucho más de sí. Como diríamos, un tema de clase es introductorio, ¿no? Temas introductorios de conflictos bélicos como productores de documentación. Lógicamente, las guerras no es todo negativo, también es verdad que cuanto menos producen documentos que se conservan en archivos, que ciertamente es positivo para las nuevas generaciones. La vertiente más negativa, lógicamente, es la destrucción de esa documentación. Pero también, como todo se intenta remediar o solucionar, vemos que hay posibilidades de recuperar lo dañado o cuanto menos prever o dar políticas de preservación-conservación para que ese daño se minimice, ¿no?
que tendremos también oportunidad de verlo en otro bloque. No voy a entrar a especificar cada uno de los ponentes porque tienen el programa. Como han visto, son especialistas de altísimo nivel y todo ello desembocará en un videoforum mesa redonda del viernes en el que se abrirá más que nunca al público asistente, ¿no? Que creo que puede ser lo interesante. Mesa redonda que quieren también, como digo, en el programa sus miembros. Invito a participar a todos los asistentes y luego un videoforum, lógicamente, utilizando material audiovisual para que vean qué ha sucedido, qué está sucediendo en esa problemática, ¿no? Para finalizar, no puedo menos que también agradecer de igual manera a los asistentes el apoyo de la Embajada de Bosnia-Herzegovina a través de la excelentísima señora Jasna Krivočić, que ha permitido que Mr. Sidilija, director del Archivo Histórico de Sarajevo, esté con todos nosotros hoy. Sin más, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, yo en primer lugar tengo que dar las gracias por haberme invitado a la inauguración de estas jornadas, estar aquí presente unos minutos con todos ustedes. Cuando yo me enteré de las mismas, pues en principio pues, se había pensado por parte del comité organizador que estuviera el rector por sus múltiples compromisos de estas últimas semanas pues no ha podido asistir. Y en previsión de ese posible hecho, pues yo ya le dije a José María que podía contar conmigo y que vendría encantada. Y vengo encantada por varias razones. En primer lugar, porque conozco esta facultad, no porque hubiera venido, la verdad es que es la primera vez que vengo, pero sí que la conozco por muchos de sus profesores, con los que desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria pues hemos tenido una estrechísima relación en estos últimos meses y hemos abordado, la verdad es que, trabajos de gran envergadura y con un apoyo y con un entusiasmo, la verdad es que incondicional. Entonces, bueno, pues por parte de Extensión Universitaria tengo que dar las gracias encarecidamente al profesorado de la Facultad de Documentación, a su entusiasmo, su ímpetu y, bueno, pues sus ganas de colaborar en todas aquellas aventuras en las que les hemos pedido colaboración. Dicho esto, la segunda parte de mi gran interés por asistir a estas jornadas es precisamente el tema del que va a tratar. Tema de documentación dentro de un contexto de los conflictos bélicos como productores y destructores del patrimonio documental. Bueno, evidentemente, si algo no está documentado, no existe. Es como nosotros mismos, ese término de los sin papeles. No tienes papeles, es como si no existieras y además estás en riesgo de que te maltraten, ¿no? Bueno, pues el patrimonio ocurre exactamente lo mismo. Podemos tener una obra de gran categoría, un Goya, pero si ese Goya no está documentado, no está catalogado, no hay un documento que certifique que efectivamente esa pieza es de Goya, deja de tener valor. Y no solamente deja de tener valor, es que se puede perder y nadie lo va a echar de menos porque no tiene papeles, no hay documentación. Por lo tanto, todo al final es un documento, en principio, a lo largo de su vida y al final. O sea, si no hay un documento que certifique esa pieza patrimonial está en riesgo de perderse, de destruirse, de desaparecer, ¿no? Entonces es fundamental que tengamos presente la importancia de la documentación y luego además que hay mucho tipo de documentación. Documentación que igual en principio puede ser que no nos parezca muy importante, pero en un conflicto bélico no solamente es importante aquellos documentos que reflejan ese hecho bélico, cómo se gestó, cómo se desarrolló, cómo terminó, sino igual, quién sabe, pues la carta de un soldado que escribe a su familia, la carta de una madre de ese entorno social que se gesta y que surge en torno a ese conflicto. Todo es importante en ese momento y en un futuro.
estamos generando documentación. Tenemos que tener presente que continuamente estamos generando esa documentación y hay muchas piezas que en ese momento que aparezcan, pues no le damos mayor importancia, pero quién sabe, dentro de unos siglos o dentro de unas décadas, pues ese documento va a ser un reflejo de ese entorno social en el que ese conflicto tuvo lugar. Y todo eso pues se tiene que conservar. Se tiene que conservar y además tiene que quedar vestigio de esa historia material que hablamos en patrimonio. Si una pieza artística o un documento pues tiene un testigo de ese conflicto por el que ha pasado, pues ese testigo hay que dejarlo. Y todas esas cuestiones pues, se tienen en cuenta desde el punto de vista de la conservación de ese patrimonio documental o de ese patrimonio histórico-artístico o ese patrimonio cultural. Bueno, pues todas esas cosas centradas fundamentalmente en patrimonio documental es lo que va a tratarse en estas jornadas. Jornadas que son el número 24, es decir, jornadas que están plenamente consolidadas, jornadas que están consolidadas por varias razones. Primero, porque surgieron para, digamos, abordar unos temas interesantes desde el punto de vista de la formación en el mundo de la documentación y luego porque han tenido siempre una aceptación interesante por parte de todos aquellos que se han ido apuntando en este tipo de actividades. No quiero extenderme más porque ya llevamos 5 minutos de retraso, pero vuelvo a dar las gracias por la invitación, vuelvo a dar las gracias también, bueno, pues por todos los aquí asistentes. El éxito de unas jornadas en parte es por lo que se ofrece y en gran parte es por lo que se acepta por parte de los asistentes a las mismas. Y luego, bueno, pues a todos los que van a participar aquí en las jornadas, pues también darles las gracias por su generosidad de buscar un hueco en la agenda y bueno, pues contar sus experiencias dentro de este marco de patrimonio documental. Muchísimas gracias a todos y quedan inauguradas ya las jornadas.